comienza Nuestros Temas por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Buenas tardes, unos minutos después que de costumbre arrancamos la emisión de este lunes de Nuestros Temas. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Susana, buenas tardes a la audiencia. Este último programa de Nuestros Temas del mes de abril, ya por empezar el mes de mayo. Y bueno, con un tema que nos parece actual, importante, que usted nos presentará. Sin duda que la muerte del Papa Francisco provocó una serie de tratamientos periodísticos de distinta índole, ¿no? Nosotros elegimos hacer lo que en gráfica, nosotros que venimos de la gráfica, se llama una nota vinculada, y por eso vamos a hablar hoy de diversidad religiosa, de la interreligiosidad y cómo se da en la provincia de San Juan. Porque es cierto que los católicos pueden ser mayoría, pero hay otros cultos, otras religiones, y cómo las religiones y las creencias atraviesan la vida de todos los días. Así es que para ello tenemos con nosotros al profesor Carlos Moreno. Él es docente e investigador de la Facultad de Filosofía y además es el subdirector del Instituto de Historia. Y ha tenido un trabajo doble para este programa, porque no solo ha venido él, sino que él ha producido el programa. Ha traído otras voces, que es lo importante para enriquecer un programa como este. También nos acompaña Freddy Martín Varas. Él es estudiante y entiendo que va a hablar sobre el tema de protestantismo, ¿no es cierto? Ahí está. Exacto. Está también Joaquín González, creo que sos el más chiquito del grupo, Joaquín. Sí, chiquito del grupo. Joaquín es estudiante y si bien él es ateo, por ese lado van sus creencias, estudia el tema del Islam en San Juan, que es apasionante, ¿no? Vamos a la red. Y también nos acompaña la magíster Amalia Ferrari. Vamos a hablar del tema de salud y creencias. Bueno, gracias Amalia, gracias a todos por estar acá. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Carlos, contanos un poco, ¿cómo es esto de la religión en la vida cotidiana, que es tu tema en particular? En realidad, te cuento, Susana, todos ellos forman parte de un programa de investigación que se creó allá por el año 2017, con el fin de tratar las creencias en sí. Y te diría que hoy día lo sagrado, usando un término más actual. Y le pusimos religiosidad para que abarcara a todo. Bien. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos que el sanjuanino quizás no va a la iglesia, pero en su casa vive ciertas creencias propias de la religión. En este caso quizás del catolicismo, pero también del protestantismo. Y esto atraviesa la vida de la gente. El hecho de que sean muchos, y comento, agnósticos o ateos, pero que sus hijos hagan la primera comunión. O que cuando fallece alguien, al mes le hagan la misa del mes. Exacto. ¿Ah? Porque son costumbres arraigadas dentro de la misma cultura sanjuanina. Y el sanjuanino en esto es muy conservador. Es muy conservador. Incluso yo me encontré con el fenómeno de que algunos eran quizás evangélicos, pero hacían la misa del mes. Y vos le preguntabas, ¿pero por qué lo hacían? Y porque mucha gente no fue al velorio de mi papá. Decían, entonces, claro, van a la misa a saludarme. O sea, lo religioso está encubierto con lo cultural. Quizás no es por la creencia, pero sí por la costumbre. Exacto. Ahora esto ha ido cambiando, Carlos, ¿no? O sea, no es como cuando éramos niños, que tal vez yo, tengo recuerdos de mi casa, eran católicos todos y muy practicantes, y bueno, sin ir más lejos, en las radios de San Juan para Semana Santa solo se escuchaba música sacra, no había otra música. Claro, con el tiempo ha ido cambiando y ha ido modificándose también. Hay que decir que las religiones van cambiando. En el caso, por ejemplo, de la Iglesia Católica, después del año 60, después del Concilio Vaticano II, de Juan XXIII, de Pablo VI, y ahora con Francisco también, la religión bajó un poquito el tono del sacrificio, del sufrimiento,
la imagen de un Dios más misericordioso, no de un Dios, yo por ahí me río con ellos porque les digo, el Dios que premia a los buenos y castiga a los malos, que es el Dios que nos enseñaron a nosotros. Exactamente. Hoy día eso está superadísimo. Hoy la imagen de Dios es un Dios misericordioso, un Dios que perdona, un Dios que te acoge, un Dios que no ve tus errores. Bueno, también la imagen de Dios ha cambiado. Y esto ha llevado cierta libertad dentro incluso de las familias que son católicas practicantes. E incluso, te cuento algo, Susana, el término católico practicante hoy ya está en desuso. Se dice católico invisible o católico visible. Ah, mira, eso no lo sabía. Claro, porque hay mucha gente que es católica, pero que no va a misa, pero que son católicos y que viven los valores del catolicismo en sus casas, pero quizás van a la iglesia, pero no necesariamente tienen la práctica de ir todos los domingos a misa, de confesarse, pero son católicos, son creyentes. Claro, claro. Ahí está el límite entre ser católico y ser creyente, ¿no? Pensaba en el tema de investigación de Amalia, porque se me ocurre que sí hay un momento en el que todos nos volvemos creyentes. Y cuando estamos enfermos o hay algún familiar enfermo, ¿no? ¿Te ha pasado esto de que, Claro, se haga oración por la persona enferma, se pida misa, uno mismo le nace rezar y pedir por esa persona? Bueno, buenas tardes. Sí, la enfermedad es un hito que te acerca a la religiosidad, precisamente porque es un momento de crisis. Sea la religión que sea, Amalia. Sea la religión que sea. Siempre es un momento de crisis porque nos presenta nuestra pequeñez, nuestra debilidad y nos, genera la inquietud de disponernos a ir a donde sea, al más allá, al paraíso, a lo que creamos, ¿sí? Pero es un momento de crisis. Bien. Sobre todo digo si se llega a tener más idea de la muerte como más cercana, claro. Eso empiezan a cambiar los valores de quien dice ser por ahí, que fue toda la vida ateo. Recién escuchamos en la previa del programa alguien que dijo por ahí, no sé si soy ateo, pero o sea, ya él nos explicará enseguida qué es ser ateo, pero hay mucha gente que cree, pero no está segura si es atea. No, y mucha gente que fue atea toda su vida y en el lecho de muerte pidió un sacerdote, se confesó, comulgó, porque te genera, te moviliza. ¿Sí? Bien. Y esto también lo vemos en el proyecto que integramos muchas personas más. Lo vemos sobre todo a lo largo de todo el tiempo en los testamentos, por ejemplo, o en las obras pías, donde las entidades benéficas actúan cuando las personas están a punto de morir, y también ese actuar para la entidad benéfica es una forma de limpiar la conciencia, claro, de algunas cositas raras que por ahí podrías tener, ¿no? Como que hacer una obra de bien en el final de tu vida. Y eso te ayuda para. Claro, es como ganar, qué sé yo, créditos. Sí, exacto. En el paraíso. Eso se ve muy frecuentemente. Sí, ya no se usa, me parece, ¿no? Ahora no. Pero como el proyecto abarca un periodo muy, no sé si lo dijiste, Carlitos, muy amplio, nosotros, el proyecto abarca desde el siglo XVII aproximadamente, o sea, poquito cerca de la fundación de San Juan, hasta la actualidad. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, tenemos un recorrido temporal enorme y gracias a Dios muchas personas integradas en distintas diversidades e interesadas en distintos aspectos de la religiosidad. Bien. Freddy, te preguntamos, no sé si sos protestante o estudiás el... Estudio el protestantismo. Sí. Sí, y acá el caso del protestantismo es bastante particular, digamos, porque partimos de su aparición a partir de lo que se puede entender dentro de la tolerancia a los cultos. Recordemos que la Argentina colonial, la Argentina independiente, digamos, es católica, es tradicionalmente católica. El problema de romper lazos con el Reino de España en su momento implicó romper lazos con Roma también. Por otro lado, hay que tener muy en cuenta que las invasiones inglesas, producto de las victorias en el Río de la Plata,
significó el traslado de distintos prisioneros británicos a distintas provincias como para descentralizar, digamos, para evitar que estén todos reunidos. Y esto implicó que ellos permanecieran en provincias capaz que bajo cierta observancia, pero continuando con sus cultos. ¿Bien? Ellos practican un tipo de protestantismo que es el anglicanismo, es la iglesia oficial inglesa, digamos, en donde el rey es la figura principal. Es probablemente la que tiene más contacto con la iglesia católica, en la que en ritual y en práctica es la más similar. Otra cuestión interesante es, bueno, el esbozo, digamos, de Carta Magna que va a sacar Salvador María del Carril, en donde permite precisamente una libertad de culto. Bien. Más allá de que en ciertos artículos destaca también que ciertos funcionarios públicos tienen que ser sí o sí católicos, pero hablamos acá de una iniciativa de la provincia de Iniciativa Republicana para una época muy extraña, en 1825, en donde de algún u otro modo ya se permitía otros tipos de cultos. Ya después en el siglo XX, normalmente el protestantismo va a estar muy relacionado en lo popular hacia una reacción hacia el catolicismo tradicional, digamos, hacia la figura de algún papa, de algún obispo, bastante polémico, bastante complejo, en donde la parte de la población no se va a sentir representada y en donde los protestantes sí van a tener mucha posibilidad de llegadas a estas personas, ¿bien? En la actualidad se ve mucho en las juventudes, sobre todo. Hay un auge del protestantismo entre jóvenes. Así como también, como acá dice la profesora, sin duda, en tiempos de crisis, digamos, todo también suma, digamos, todos apuntamos a buscar algún tipo de salvación, lo que nos va a llevar incluso al surgimiento de otros tipos de cultos que tienen más que nada que ver con, por ejemplo, la Iglesia Universal, claro, un culto tipo brasilero, digamos, que tiene fuerte impronta acá en San Juan. En general, digamos, el protestantismo va muy ligado a la libertad de culto que se va a dar en determinados momentos en la historia. Por ejemplo, en la vuelta de la democracia, y como para de algún modo desligar un poco esa raigambre muy católica que tuvo ciertos movimientos militares, se va a brindar nuevamente una libertad de cultos en donde van a tener la oportunidad de accionar, digamos, en nuestro país y en nuestra provincia en particular. ¿Se sabe cuántas personas profesan el protestantismo hoy en San Juan aproximadamente? A nivel nacional sí hay trabajos que censan y se estimaba hasta hace un tiempo, hasta hace una década, entre un 15 y 18% de habitantes en la Argentina son mira, no es poco, ¿eh? Sí. Por supuesto... ¿Y puede ser que el protestante, a diferencia del católico, como consignaba Carlos recién, visible o invisible, digamos, el que adopta esta creencia, esta religión, como que no existe el invisible ahí, me da la impresión que son como más... El protestante muestra su fe, digamos, la tiene que predicar, incluso lo predica en lo cotidiano, digamos. Sus fiestas, sus celebraciones tienen una tendencia cristiana, digamos. En pocos casos que conozco así puntuales, sí puedo considerar que incluso hasta su música, digamos, o sus eventos, sus fiestas, son siempre con esta perspectiva cristiana, digamos. Ellos son muy fuertes marcando su pertenencia a la fe. Bien. Bueno, y aquí lo tenemos a Joaquín. Sí. Joaquín, que se declara ateo. Bueno, acá nuestro director y también la profe mencionaron dos cosas importantes para hablar de esto. Primero, el profe acá mencionó el tema de la sacralidad, y yo creo que también para agregarle algo a eso, yo creo que hoy en día está muy en boga también el tema de lo que tiene que ver con la espiritualidad, ¿sí? La búsqueda. Que no es lo mismo que religión, son dos cosas exactamente. diferentes. Entonces yo creo que hoy en día, al menos en los últimos 10, 15 años, hay un auge y una búsqueda también de cierta trascendencia, sentido de trascendencia, una búsqueda de la espiritualidad, y también sumamos otro factor que tiene que ver con las épocas de crisis. Claro. Las épocas de crisis... Al igual que la salud, ¿no? Claro. La pandemia fue un quiebre. Exactamente. La pandemia, justamente relacionada con esas épocas de crisis, marcan ciertas coyunturas que ayudan a buscar acercamientos y tener siempre algo de que agarrarse, digamos, y algo superior en lo cual reposarse. Y acá con la palabra ateo, que es algo que a mí no me gusta tanto en realidad, porque un ateo es una persona que niega en realidad
la existencia o la creencia en Dios. Yo personalmente no la niego. Y otra cosa que mencionaron ustedes al principio, yo creo que la muerte del Papa Francisco ha generado, y él con su impronta también de apertura de la Iglesia como institución Claro. y de la fe católica, ha también, incluso en mí personalmente, también ha tenido, ha germinado de alguna manera una búsqueda, ¿no? Una búsqueda de la espiritualidad, una búsqueda de sentido y también de acercarse a esa institución que capaz en algún otro momento resultó ser un poco más cerrada. Yo creo que tanto él como los tiempos que vivimos generan esa cuestión. Entonces, si bien hay digamos, de alguna manera, al menos yo personalmente, nunca había estado capaz tan cercano a la Iglesia como institución, empiezo como a notar, junto con este proceso que inició Francisco, como una apertura, ¿no? Y buscando acercar, a que la gente se acerque, que la gente vaya, y que la Iglesia tenga sus puertas abiertas a que uno pueda entrar y pueda sentirse parte. Bien, yo creo que es lo más importante. En tu concepto, entonces, una persona que es atea no es que niega, sino que no cree. Claro, a ver, entramos en una cuestión también de la etimología, de la palabra, pero bueno, coloquialmente o en la vida cotidiana nosotros entendemos que una persona atea es quien definitivamente no cree en Dios, ¿no? Pero bueno, en realidad la palabra viene de alguien que niega directamente. Niega la existencia existencia, de Dios. claro. Ajá. En cambio, un agnóstico, por ejemplo, es alguien que lo pone en duda, es decir, no tiene la certeza de que exista, pero siempre deja la duda y tampoco lo puede confirmar. ¿Y el Pero como que ateo está cree en algo más allá de las divinidades, digamos? O sea, Y el tema es que digamos, el ateísmo tiene que ver con una creencia, digamos, en las religiones en sí mismo, ¿no? Claro. Es decir, con la creencia en deidades. Puede creer en realidad en alguna otra cosa que no tenga que ver necesariamente con una deidad y apuntar capaz a una cuestión más racional, de última, que tenga que ver capaz con la ciencia o no. pero pero en con realidad el ambiente, la naturaleza, claro, por exacto. ahí se encuentra Pero mucho de en eso. realidad es una negación hacia una deidad en particular, teísta, que niega eso, es decir, que no piensa que no existe. Y te pusiste a trabajar con el Islam. Y me puse a trabajar con el Islam. Sí, porque cuando entré al proyecto de religiosidad, había, digamos, una gran variedad de temas y a mí me parecía importante también, capaz, justamente hablando de esta apertura, ¿no? Poder generar ahí un espacio de algo distinto, ¿no? Algo de lo que a veces vemos y no sabemos, lo que no terminamos de entender tampoco qué es, cómo funciona, dónde está, cómo se mueve. Entonces, y encima la información que nos llega es tan... es nula, es muy difícil de dónde sacarla, cómo interpretarla también esa sí, información. en el mejor de los casos, cuando no están demonizados. Claro, sí, cuando no son terroristas, La son gran otras sorpresa que cosas. nos llevamos es que había mucha gente que practicaba el Islam en San En San Juan. Sí. Ah, eso me contó algo. A ver, ¿cómo es, Carlos? No, que en realidad cuando nosotros empezamos la investigación, bueno, el Islam, y bueno, y empezamos a encontrar... Alguno debe haber. Debe haber ustedes, alguno, claro. y en realidad tenemos gente que practica el Islam, profesionales que practican el Islam, y bueno, y que tienen su mezquita en Mendoza, y que acuden, y que lo viven al Islam como una fe, ¿no? Como una fe que practican acá en San Juan. Y él encontró una veta de oro, porque ¿cómo fue la historia? Claro, una de las formas, digamos, en las que yo busco acercarme o buscando fuentes, ¿no? Es decir, de dónde puedo sacar algo que sea en concreto de San Juan. Y, yendo capaz a lugares intuitivos, ¿no? Que uno se imagina, bueno, a ver dónde voy, capaz al Club Sirio Libanés, voy por acá. Claro, la ¿viste? familia. Claro, de algunas familias que unieron, bueno, en definitiva no era por ahí. Y era por otro lugar, un lugar un poco más invisible, pero que está ahí siempre, y son los vendedores ambulantes senegaleses. Claro, toda esa corriente inmigratoria que es bastante Exactamente. reciente, ¿no? Que No hace es tanto muy tiempo. reciente, entonces dije, claro, es acá.
Entonces, bueno, yo tuve un acercamiento con la comunidad senegalesa en San Juan y son ellos en realidad los que me terminan brindando a mí la información, que son aquellos además quienes practican el Islam en San Juan y se reúnen en comunidad, además son residentes también, si bien hay algunos que, bueno, como es acá tiene que ver también la cuestión económica, como la mayoría son todos inmigrantes, algunos buscan quedarse, otros vienen de paso a hacer cierto dinero y además van buscando también otros lugares, es decir, son temporales, pero bueno, ellos siempre practican su fe y su forma también de relacionarse con la sociedad sanjuanina es a través del Islam. Ellos tienen distintas festividades, principalmente en el departamento de Rawson, en Villa Krause, donde festejan, comparten además con la misma comunidad de Villa Krause, distintas celebraciones, invitan amigos, es decir, capaz no son la comunidad hermética que muchas veces nosotros pensamos, es decir, bueno, capaz están encerrados en algún lugar, rezando, escondidos, en lo absoluto, porque da la casualidad que ellos no son como de las dos grandes ramas del Islam que nosotros tenemos, de sunitas, chiitas, y no tiene nada que ver, son como una rama muy particular que entiende también la vida de la fe y la religión con una cierta apertura, digamos, que es muy distinta a la tradicional. Entonces, bueno, ellos son al menos los que más practican acá en San Juan, sumado también a otros profesionales que capaz su encuentro con el Islam fue desde otro lugar, claro, pero que también lo profesan. Y el tema es que acá en San Juan no hay una mezquita. La mezquita, digamos, está en Mendoza, entonces claro, siempre hay que ir a Mendoza. Tienen que trasladarse exactamente hacia allá. Bueno. Yo pensaba estos cambios que experimenta el mundo, la sociedad, y que San Juan no está ajeno, por supuesto, que tienen que ver con lo tecnológico. Estamos en un momento en que la inteligencia digital y otro tipo de tecnologías nos atraviesan, aunque nos neguemos, como yo. Sí. Y pienso, ¿queda un lugar entonces para la religiosidad aún en estos tiempos así? ¿Qué opinan ustedes? Y probablemente debido a que se está dando esa situación de excesiva materialidad, empieza a surgir con cierta fuerza, digamos, lo espiritual. En una charla que teníamos en la mañana trabajando, estábamos hablando de esto, de cómo sociedades que tienden al consumo en gran cantidad, tienen como una interpretación un poco más relativa de la espiritualidad, digamos, no hay una iglesia fortalecida. Pensemos en los países escandinavos, por ejemplo. Claro. En donde tienen representaciones espirituales, pero que se rompen de la tradición, digamos, de una iglesia fuerte que imponga el tipo de fe que se va a tener. Y sí vemos nuevas formas de espiritualidad relacionadas a la naturaleza, como recién mencionaban, o incluso un renacimiento de cultos antiguos, en una idea romántica, digamos, del paganismo, de lo vikingo, de la satrú, de todo ese tipo de fe, en este caso puntual en el norte de Europa. No, y también, por ejemplo, el caso del shintoísmo, del budismo, que claro, nosotros no lo hemos mencionado, pero acá en San Juan también tenemos practicantes del budismo, del shintoísmo. Sí. Y templos que como están ocultos, no sabemos dónde están, pero están. Pero existen. Pero atendiendo a eso y complementando lo que acaban de plantear mis colegas, creo que no es casual que la Iglesia haya elegido para canonizar, que era la canonización este domingo y finalmente no se concretó por el fallecimiento de Francisco, pero elige canonizar a un chico que evangeliza a través de internet. Exacto. Carlo Acutis. Carlo Acutis. O sea, me parece que no es casual haber elegido esa figura y esa forma de difundir la fe. Creo que la Iglesia está buscando, la Iglesia Católica me refiero, está buscando ayornarse a los nuevos tiempos, porque de otra manera sería muy difícil. Con el surgimiento de algunas, esa iglesia electrónica de pastores a través de los medios de comunicación, que eso como que había hecho alguna merma en la religión más común, digamos, que tiene el pueblo argentino, como que ha habido un incremento en el número. Fíjate vos que lo que estás diciendo es muy importante. En la década del 80, que recién lo dijo Freddy, cuando llega la democracia,
llegan las iglesias electrónicas. Sí, Nosotros que somos de la misma edad, Amalia, Club vos 700. también. El club, claro. Club 700 que lo pasaban por la tele. El show de Jimmy Swagger, ¿te acuerdas? sí, ¿Cómo no reconozco? Claro, que fueron las iglesias electrónicas de los años 80 que llegaron y que ponían de punta también a las confesiones más tradicionales. Y fíjate vos que cuando se produce la crisis del 89, hay una vuelta a la Iglesia Católica, ¿no? Y a los cultos más tradicionales. Y en la crisis del 2001 también. También. O sea, en los momentos de crisis es como que las iglesias se llenan. Incluso en la época de la dictadura militar, la Iglesia Católica vivió un resurgimiento, que eso siempre se habla de la relación entre la jerarquía eclesiástica y los militares, pero si hacemos una historia desde abajo, nos vamos a encontrar con las iglesias llenas. Y no era que todos fueran católicos practicantes, es que lo buscaron como un espacio de refugio en un ambiente que era sumamente militar, donde estaba todo controlado, donde la libertad estaba cercenada. Por eso tenías el resurgimiento de todas las instituciones laicales, que decaen cuando llega la democracia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se habla en la universidad y todos esos jóvenes encuentran esa libertad que buscaban en la universidad. Bien. En la universidad. Eso es muy interesante, ese fenómeno que se da. Y bueno, y lo que decías, ahora, ¿cuál es lo que hablábamos esta mañana? Porque hemos estudiado antes de venir para acá. Nos sentamos un ratito a charlar. ¿Qué es lo que nos llama mucho la atención hoy por hoy? Que quizás haya mucha gente que sí, es cierto, va a las iglesias evangélicas, que la Iglesia Católica perdió fieles, es cierto también. Pero también hay mucha gente, vamos a usar la palabra agnóstica, hay mucha gente que ya no cree en ningún tipo de religión. Que lo que tiene es una búsqueda, una búsqueda de espiritualidad. Los que viven en la pregunta. Sí. Los que viven en la pregunta. Y hay una búsqueda, como decía recién acá Joaquín, que lo decía, bueno, dice, a mí, vos hasta hace un tiempo no creías en nada. Sí, seguís sin creer, ¿cierto? Seguís sin creer, sí, sigues sin creer. Entonces, pero por ejemplo, a él le llamó la atención la muerte de Francisco. Claro. Y sí, son síntomas de los cambios. Y que la gente busca algo. Sí, seguro. O sea, la búsqueda de lo místico, sería la mística. Esa es la palabra correcta. La búsqueda de algo supera la religión, la creencia, el dogma. Y además ahí también tiene mucho que ver, creo yo, muchas cosas que se juntan. Es decir, estamos en una época donde hay un montón de procesos que se mezclan. Es decir, cada vez, o sea, ya Europa como tal no es el foco fuerte poblacional de la fe católica. Hoy lo es más, e incluso cada vez América Latina se está desplazando. O sea, hoy pensemos, seguramente deben haber leído quiénes son los principales posibles sucesores del Papa Francisco. Hay uno que es filipino, ¿sí? Filipino. Tal cual. Bueno, porque cada vez Asia tiene cada vez más creyentes y empieza a desplazarlo también. Entonces por eso se busca una apertura también de lo que es la fe católica. Bueno, esa música quiere decir que nos hemos pasado. Sí, agradecemos, entendemos que la verdad que el tema es re apasionante y da para conversarlo, así es que no descartamos invitarlos de nuevo para abordar aspectos específicos de la temática. Y mil temática. disculpas por la demora, pero es que... Fui yo. No, ante la cámara. Se complicó, sí, porque daba para hablar mucho. Bueno, muchas gracias por haber venido. Bueno, gracias. Nos vemos el lunes que viene. El próximo lunes, hasta luego.